Shabbat Shalom, tengan muy buena tarde. En este bello día de Shabbat estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Cuautla, Morelos, México. Estamos a 4 de agosto del 2023 en el calendario secular. Estamos a 18 de Ab del 5783 en el calendario hebreo. Bueno, hoy nos corresponde hablar de la parashá número 46, Ekev, que traduce consecuencias, también traduce talón. Bueno, la porción bíblica que nos corresponde este día es de Devarim, capítulo 7, 12 a 11, 25. Bueno, vamos a hacer el comentario de la parashá, de esta porción de esta semana. Espero que se encuentren bien. Cada uno de ustedes pueden comentar, pueden escribir y pueden compartir también, por favor, reaccionar. Y bueno, espero que sea de bendición para cada uno de ustedes esta parashá, que aprendamos juntos de la palabra del Eterno. Bueno, a menudo la gente dice que la ley o habla o dice la ley de Moisés. Y bueno, se dice así porque obviamente el Eterno se la dio a él para que él se la transmitiera a todo su pueblo, al pueblo elegido de parte de Elohim, de Dios. Pero muchos la han utilizado de alguna manera para hacer una separación en lo que es los mandamientos del Eterno y los mandamientos de Moisés. Y te dicen ahora, no, ya no los debes de guardar. Los cristianos evangélicos o cristianos en general te dicen, no la debes de guardar porque es la ley de Moisés. Y los judíos dicen, bueno, ustedes no la deben de guardar porque ustedes no son judíos. Y entonces a nosotros, los que estamos en raíces hebreas o mesiánicos o como usted quiera llamar, que estamos en una posición intermedia, por así decirlo, nos dicen, tú no debes de guardar la ley, porque si tú eres cristiano, porque si tú eres de raíces hebreas, el cristiano te va a decir, tú eres un judaizante. Igual el judío te dice, pues tú estás tratando de imitarnos a nosotros, pero tú no tienes que guardar eso porque tú no eres, bueno, es más, tú no eres ni hijo de Dios prácticamente. Eso es lo que ellos de alguna manera manejan. Así lo entienden, y como digo yo, no necesitamos acercarnos al Padre porque los hombres lo dicen o porque los hombres me tengan que autorizar, porque un conjunto de rabinos o de maestros o de sabios judíos o un grupo de varones o de concilio, como usted le quiera llamar, me van a decir si puedo acercarme o no, o si tengo la bendición de Dios o no, o si tengo la salvación de Dios o no. Eso es personal y cada uno se puede acercar al Eterno. Por eso Yeshua dice que cuando él murió y resucitó, dice que se partió el velo para poder entrar a la presencia del Eterno directamente. Entonces, no es la ley de Moisés, es la ley ¿de quién? Bueno, vamos a verlo. Devarim 4, 44, dice... Por eso dicen que la ley de Moisés, fíjense cómo dice este versículo. Esta es, pues, la ley o las instrucciones que Moshe puso de los hijos de Israel. Y entonces dicen, bueno, ¿ya vieron? Es la ley de Moisés. Incluso los judíos también así dicen, la ley de Moisés. Pero en realidad no es la ley de Moisés. Entonces, a eso se refieren. Es la ley de Moisés. La Torá o las instrucciones de Elohim. Pero la realidad, la Torá no es de Moisés, es de Adonai. Él la estableció, Él la dio y Él quiere que la cumplamos. ¿Qué dice en el 6.1, que es parte de la parashá de la semana pasada? Todos lo conocemos. 6.1 dice: estos pues son los misbot o mandamientos, Devarim 6.1,
Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que Adonai, su Elohim, me ha mandado que les enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer. ¿De quién son los mandamientos? Las instrucciones, la Torá, la ley, son del Eterno y son para que el pueblo se guíe. El 10, nos brincamos ahí al 10, 13 de Devarim, de ese libro. 10, 13 dice: y que guarde los mandamientos de Adonai y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. ¿Quién está hablando ahí? Moshe. Pero dice que guarde los mandamientos de Adonai y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Entonces, aquí nos queda claramente que son los mandamientos del Eterno, no son los mandamientos de Moisés, para que nosotros nos quitemos esta venda, esta situación, porque un cristiano siempre le va a decir, esos son los mandamientos de Moisés, esos mandamientos ya no los debemos de cumplir nosotros, porque nosotros estamos en un nuevo pacto, y ellos le citan el libro de Hebreos, donde lo dice, que es haré un nuevo pacto. Pero la referencia viene de Yirmiyahu, Jeremías 31:31, y ahí dice que es un pacto renovado, un Brit Hadashah, con la casa de ¿quién? De Efraín y la casa de Judá, con la casa de Israel y la casa de Judá. No es un pacto con ninguna iglesia ni con ninguna denominación de las más de 40,000, casi 50,000 denominaciones. No es un pacto con la iglesia tradicional, con sus más de 30, también por así llamarles, denominaciones, ramas, como usted le quiera decir. No. Con ninguna secta. Es con el pueblo de Israel y con la casa de Yehudá. Nada más es con ellos. Entonces, aquí debemos de entender que los mandamientos son para el pueblo de Israel. Tanto los que ya nacieron dentro del pueblo, como los judíos, la casa de Judá, y como los que venimos de un origen gentil y aceptamos a Yeshua, y a través de Yeshua nos acercamos al Padre, y a través de acercarnos al Padre aceptamos lo que Él estableció para mantenernos para mantenernos en su pueblo. Así son las cosas. Y a nosotros nos han hecho creer que nada más con una oración de fe ya somos parte de esa iglesia. Y ya al ser parte de esa iglesia ya somos salvos, siempre salvos. Si usted puede guardar Navidad o celebrar Navidad, puede celebrar Día de Muertos, puede celebrar el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de San Benito, de San Nicolás, de la Virgen y usted tiene todo el año para celebrar fiestas de origen pagano y algunas hasta de origen satánico, y le hacen ver que eso es bueno y que eso está bien. Y el cristianismo evangélico sigue la Pascua católica y sigue también el día de reposo católico, y no siguen el día de reposo que el Eterno estableció. Ajá, muy bien. Entonces la Torá es dada al pueblo por Moisés, pero quien la dio fue nuestro Padre Eterno. Bueno, vamos a Deuteronomio para que nosotros chequemos. Bueno, vamos a regresar un poquito más bien porque estamos en Devarim, en Deuteronomio 5:1-6. Dice, para que nos demos cuenta, porque vuelvo a lo mismo, pareciera que fue por Moisés que es la Torá. ¿Por qué? Porque también todo el libro de Devarim está como que narrando, a pesar de que hay más de 70 mandamientos o nuevos mandamientos en todo el libro. Pero en Deuteronomio específicamente está repitiendo parte de lo que ya se dio, pero originalmente ¿quién lo dio? Vamos a verlo entonces, para que nos quede más claro. 5:1 dice, entonces llamó Moshe a todo Israel y les dijo, oye Israel, ¿quién llamó? ¿Quién llamó?
Moshe habló, dice, a todo Israel. Entonces parece que fue Moshe. Dice, oye Israel, los estatutos y ordenanzas que te hablo yo a tus oídos para que los aprendas y pongas por obra. Adonai, nuestro Elohim, hizo un pacto con nosotros en Horeb. No hizo Adonai este pacto con nuestros padres, sino con nosotros, con aquellos de nosotros que estamos vivos aquí hoy. Cara a cara habló Adonai con nosotros en el monte de en medio del fuego, mientras yo estaba en aquella ocasión entre el Señor y ustedes para declararnos la palabra de Adonai, porque temían a causa del fuego y no subieron al monte, y les dijo, yo soy Adonai tu Elohim que te saqué de la tierra de Misraín, de casa de servidumbre. Y ya les empieza a decir que los famosos 10 mandamientos o las expresiones. Y dice el 7, perdón, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ya empieza a darle la lista de todos los mandamientos, o de estos mandamientos, de la base de los 613 mandamientos. ¿Pero de dónde viene? ¿De dónde viene? Vámonos a Shemot. Shemot 20. La mayoría conoce los 10 mandamientos más por Shemot. Entonces aquí volvemos a lo mismo, es una repetición. Pero no más que repetición, es porque Moshe, antes de morir, les está recordando a esa nueva generación, a la segunda generación que salió de la esclavitud, o bueno, a los hijos los hijos de los que salieron de la esclavitud, y les está diciendo todo lo que aconteció y todo lo que deben de hacer para que ellos puedan ser prósperos y sean bendecidos en la tierra que el Eterno les prometió. ¿Qué dice? Shemot 21 dice, y habló Elohim todas estas palabras diciendo. ¿Quién habló? ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, de Barim está hablando Moshe, por eso dicen la Torá de Moshe o la ley de Moisés, pero no es la Torá de Moisés, es de Elohim. Y habló Elohim todas estas palabras diciendo, yo soy Adonai tu Elohim que te saqué de la tierra de Misraín, de casa de servidumbre, y ya empieza a decirles todas las instrucciones para que ellos las lleven a cabo. Vamos a otro ejemplo. Regresamos a Devarim 7.1. 7.1 Devarim. Cuando Adonai tu Elohim te haya introducido en la tierra que vas a entrar para poseer. Fíjense cómo está hablando. Cuando Adonai tu Elohim, ¿sí? Está hablando Moshe del Eterno. Te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y hayas echado delante de ti a muchas naciones, los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. Y cuando Adonai tu Elohim los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No te harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos, ni los contraerás, y no contraerás matrimonio con ellos. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, para servir a otros dioses. Entonces la ira de Adonai se encenderá contra ti y muy pronto te destruirá. Mas si eres con ellos, derribaré sus altares, destruiré sus pilares sagrados y cortaré las imágenes de acera y quemaréis fuego sus imágenes talladas. Ahí parece que está hablando, bueno, ahí está hablando Moshe y parece que él es el que está dando las instrucciones y él es el que está diciendo las cosas. Pero él está repitiendo lo que el Eterno ya había determinado. Shemot 34. Shemot 34, 11. Vamos a leer del 10 para que se entienda un poquito más. Le está dando instrucciones el Eterno a Moshe y fíjense lo que dice el 10. Y Adonai y Elohim contestó. He aquí. ¿Quién es el que está contestando? ¿Quién es el que está hablando? Adonai, Elohim. He aquí, voy a hacer un pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra ni en ninguna de las naciones. Y todo el pueblo en medio de la cual habitas verá la obra de Adonai, porque es cosa temible la que haré por medio de ti. Entonces, ¿quién fue? El Eterno por medio de Moshe. Observa lo que
te mando hoy. ¿Quién está hablando? El Eterno. Él es el que está mandando, Él es el que está dirigiendo, Él es el que está dando las instrucciones. Observa lo que te mando hoy. He aquí, yo echo delante de ti al amorrero, y ya empiezas. ¿Se acuerdan lo que leímos en el pasaje de Devarim? Pero quien lo está hablando o quien lo está diciendo es el Eterno. Él ya lo había establecido. Simplemente Moshe le está repitiendo a la segunda generación para que ellos lo lleven a cabo. Y cuando posean la tierra, perdón, puedan cumplir y puedan llevar a cabo los mandamientos que el Eterno les ha instruido. Y fíjense, vamos a ver, entonces ya queda claro aquí que son las instrucciones del Eterno, pero vamos a ver en qué coinciden ciertos pasajes. Regresamos a Devarim. Vamos a ver qué tienen en común Devarim 4.1. Vamos a leer el inicio de los versículos para avanzar. Devarim 4.1 dice, ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo te ordeno hoy para que los ejecuten. Vamos al 6, 3 y 4. Dice, escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo. El 4 dice, escucha, oh Israel. 7.12. 7.12, que es la parashá de hoy. ¿Qué encuentran de parecido? La palabra escucha, la palabra Shema. Y ahí es donde empieza la porción de esta semana. La parashá de esta semana inicia con este verbo. Más de 90 veces aparece en todo el libro de Devarim. La cuestión es de que la palabra Shema es una palabra muy importante. Porque no hay palabra griega, latina, inglesa, no hay ninguna palabra que pueda dar el significado de lo que es esta palabra, la profundidad de lo que es esta palabra. Esta palabra, no hay una palabra que tenga todo esto. La palabra Shema viene de Shama, que es oír. Escuche usted bien. Ahora sí que escuche usted bien, porque así es. Oír inteligentemente, prestar atención, escuchar, obedecer, entender, dar oídos, discernir, atención, saber, advertir, etcétera, etcétera, etcétera. Como 30 definiciones más, nada más de la palabra Shema. Y no hay una palabra. Por eso siempre es importante regresar al hebreo, porque vamos a descubrir una riqueza impresionante de lo que el Eterno quiere dar a entendernos. Es como la palabra emuná. Normalmente se traduce como fe. Y la palabra fe, bueno, sí, efectivamente, es creer las cosas que no son como si fueran, como lo dicen en Hebreos 11.1. Pero también Shema es ser, emuná es ser fiel también. También emuná quiere decir que tenemos que llevar la fe con la acción. No nada más es yo creo y ya, yo creo que va a suceder y ya. Tengo que accionar. Si una persona está enferma, yo voy a creer que el Eterno va a ayudar para que ella sane. ¿Pero qué tengo que hacer? La tengo que llevar al médico. La tengo que llevar al médico para que la revisen. No puedo estar ahí y ya. Puedo hacer una oración. Pero si veo que es grave, me la tengo que llevar al médico. Hay ocasiones que en ese momento, cuando hace una oración porque la persona se siente mal o está enferma, se ora por ellos y en ese momento se quita el dolor o se quita la molestia o se reduce el dolor. Pero yo tengo que tomar también
la acción. Y más cuando esa persona no es creyente o cuando esa persona también no tiene la fe suficiente para que el Eterno obre a través de ella. Entonces ahí yo tengo que hacer la acción. Yo creo que el Eterno va a ayudar en ese caso, pero yo tengo que llevarla al médico o tengo que mandar llamar al médico. Bueno, la palabra Shema, como les digo, es muy, muy importante. Y aquí en Devarim 7:12 está nuevamente este verbo, como ya lo vimos. Dice, y sucederá que porque escuchas estos decretos y los guardas y los cumples, Adonai tu Elohim guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres. Ahí aparece la palabra o este verbo que proviene de Shema. La parashá dice ahí consecuencias, Ekev, consecuencias. ¿Pero consecuencias de qué? Fíjense lo que dice la Torá o la Biblia hebrea, dice así, porque aquí dice, y sucederá porque escuchas estos decretos. Y aquí la palabra que traduce la palabra hebrea, Ekev, en la Torá o en la Biblia hebrea, dice, será a consecuencia. ¿Consecuencia de qué? De que oyeren estas justicias, las cuiden y las cumplan, que cuidará el Eterno, Elohim tuyo, contigo, el pacto y la merced que ha jurado a tus padres. O sea, tú vas a tener una consecuencia si escuchas, si Shema, haces Shema, si escuchas, si oyes inteligentemente, si prestas atención, si obedeces, si entiendes. Entonces la expresión Shema, la expresión escucha, es pon atención, obedece, sé inteligente, aprende. No nada más es oír como nos dicen las traducciones, porque nada más nos quedamos con esa simplicidad y no entendemos que es más allá la Torah. La Torah es aprender, es escuchar inteligentemente, es oír, es obedecer, es llevar a cabo, es aprender, es saber. Todo eso es Shema. Cuando tú haces Shema, no me estoy refiriendo a nada más la expresión o la frase de Shema Israel cuando la decimos y la dicen todos los judíos. Porque esa es una declaración muy bonita. El problema es que esa declaración la mayoría de las veces se queda en eso, en una simple declaración. Por eso el Eterno decía, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque no la están cumpliendo, no la están atendiendo, no la están obedeciendo, no están aprendiendo de ella, o a lo mejor sí, muchos aprenden. Pero si ya no la obedecen, ya no están haciendo Shema. Y nosotros debemos de hacer Shema, Shema. Más adelantito, en el 16, vuelve a mencionar. Y destruirás a todos los pueblos que Adonai tu Elohim te entregue. Ojo, tu ojo no tendrá piedad de ellos, tampoco servirás a sus dioses, porque esto sería tropiezo para ti. Cuando tú tienes dudas, también. Bueno, más bien, perdona, no es del 12 y 16, 12 al 16. Entonces, cuando tú haces Shema, dice ahí, y sucederá porque haces Shema, estos decretos y los guardas y los cumples, Adonai tu Elohim guardará su pacto contigo y su misericordia. O sea, primero continuará el pacto. 13, y te amará, te bendecirá. O sea, todas las bendiciones que van a haber porque lo hagas. Y te multiplicará, también bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto, tu aceite, el aumento de tu ganado, las crías de tu rebaño en la tierra que él juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá varón ni hembra estéril en ti ni en tu ganado.
Y Adonai apartará de ti toda la enfermedad y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Misraim que has conocido, sino que las pondrás sobre los que te odian y destruirás a todos los pueblos que Adonai tu Elohim te entregue. Tu ojo no tendrá piedad de ellos, tampoco servirás a sus dioses, porque esto sería un tropiezo para ti. Esas son las bendiciones. Cuando tienes dudas, vamos al 17. Dice, si dijeras en tu corazón, estas naciones son más poderosas que yo, ¿cómo podré desposeerlas? No tengas temor de ellas. Recuerda bien lo que Adonai, tu Elohim, hizo a Faraón y a todo Misraim. Las grandes pruebas que tus ojos vieron, las señales y maravillas, y la mano poderosa y el brazo extendido con el cual Adonai tu Elohim te sacó. Así Adonai tu Elohim hará con todos los pueblos de los cuales temes. Además Adonai tu Elohim, enviará a la avispa contra ellos hasta que perezcan los que queden y se escondan de ti. No te espantes de ellos, porque Adonai tu Elohim está en medio de ti, Elohim grande y temible. Cuando a ti se te olvida o cuando tienes dudas de lo que Dios puede hacer contigo, dice, tú te vas a acordar de las cosas grandes y maravillosas que yo hice en Misraim, en Egipto, para sacarte de ahí. Acuérdate. Acuérdate cuando el Eterno te sacó de que eras un alcohólico y que muchas veces hiciste el ridículo, tal vez. Tal vez después de que practicaste fornicación, te sentiste tan solo y tan mal, porque eso nada más te genera placer un momento, pero después te sientes mal, te sientes culpable y muchos hasta enfermedades, porque están en esas prácticas que el Eterno permite, que el Eterno no quiere, que no permite. Entonces, cuando tú te acuerdas de que saliste de esa podredumbre, te acuerdas, dices, no puedo quedarme aquí, tengo que seguir avanzando, tengo que seguir creciendo. Entonces, ¿qué debes hacer? Cuidar tu corazón. Cuida tu corazón. Allí en el 8:1 dice, todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, tendrás cuidado de ponerlos por obra a fin de que vivas y los multipliques y entres y tomes posesión de la tierra que Adonai juró dar a tus padres. El 11. Fíjense cómo vuelvo a ocupar la misma palabra. Cuídate de no olvidar a Adonai tu Elohim, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No te enorgullezcas. Más adelantito en el 14. Entonces tu corazón no se enorgullezca y no te olvides de Adonai tu Elohim, que te sacó de la tierra de Misraim, de la casa de servidumbre. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto. O sea, te provió, te protegió, te cuidó, te sostuvo en el desierto. Acuérdate también de eso. Con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua, Él sacó para ti agua de la roca del pedernal. En el desierto te alimentó con el maná de tus padres, que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha producido esta riqueza. No creas que fuiste tú. Es el Eterno el que te da las cosas. No creas que es por ti. ¿Quieren ver esto? Bueno, vamos también en el versículo 9. También se los vuelve a decir. No digas en tu corazón cuando Adonai tu Elohim los haya echado de delante de ti por mi justicia, Adonai me ha hecho entrar a poseer esta tierra, sino que es a causa de la maldad de estas naciones que Adonai las expulsa. ¿Quién las expulsa? Adonai. Y el 5 dice, no es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer la tierra, sino que por la maldad de estas naciones, Adonai tu Elohim las expulsa delante de ti para confirmar el pacto que Adonai juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, no es por ti. También tu corazón
no se infatúe, no se aparte, no sirvas a otros dioses y no te inclines a ellos. ¿Quiénes se inclinan a ellos? Todas las religiones paganas, todas las religiones paganas. La religión tradicional, si dice que no, que nada más los venera, no, es una mentira, porque aquí están quebrantando un mandamiento. No te inclines a ellos. ¿Qué es lo que hacen cuando entran a su nicho, a la iglesia donde ellos van, bueno, al templo donde ellos van, o al lugar que hacen? Lo primero es que se inclan, se persignan y todo eso. Bueno, eso lo vimos la semana pasada también, ahí en el 4:15, no fue la antepasada. Devarim es 11:16, de esto que acabamos de ver. 11:16 dice, cuídense. Otra vez, ¿se dan cuenta? ¿Cómo vuelve a ocupar la palabra? Moshe les está advirtiendo. Y le dice, cuídense, no sea que se engañe su corazón y se desvíen y sirvan a otros dioses y los adoren. Fíjense cómo en una traducción dice que se inclinen a ellos. Y aquí, como dice esta traducción, y los adoren. Permítanme un segundito, voy a buscar aquí en la Torá, en la Biblia hebrea, a ver cómo traduce, porque no lo chequé. 11:16. Cuídese, no sea que se seduzca su corazón, se aparten, sirvan a ídolos extraños y se prosternen a ellos. Fíjense, aquí dice también prosternen, o sea, inclinen. Pero sí habla anterior a ídolos. Entonces, por más que se quiera defender la persona que de la iglesia tradicional y diga, no son nuestros ídolos, no los vemos como dioses, nada más los veneramos, cosas así, están en un error. Es clara la palabra del Eterno. Entonces, ¿cómo podemos? Hay 3 puntos, ¿cómo podemos cuidar nuestro corazón? 3 consejos para cuidar nuestro corazón. Y hay que tenerlos muy presentes. 1. Hacer conciencia que el corazón es un deseo interno, no es el órgano que nosotros tenemos el que hace la irrigación sanguínea por todo nuestro organismo. No se está refiriendo al corazón de carne. Es un sentimiento y yo tengo que entender, es un deseo interno y es lo que yo debo de aprender y ahí es donde yo debo de controlarlo. Número 2, debes saber que tu corazón tiene la capacidad de ser seducido de todo tipo de comportamientos indeseables. Todo. ¿Qué dice Gálatas 5:17? Dice que la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Entonces ahí es donde entra esto. Yo quiero, dice indecibles, o sea que yo no los quiero hacer. Pero más sin en cambio la inclinación al mal me lleva a eso. La batalla donde se da, dice Rab Shaul, en la mente. Yo en la mente me llega un pensamiento y yo tengo la obligación de con mi deseo interno decir, no lo voy a hacer. Ahí es donde actúa la mente y el corazón. Mi interno, mi yo dice no. Entonces cuando yo digo no, yo me estoy haciendo un ser más espiritual, acercándome más al Padre. Cuando yo llevo a cabo ese mal pensamiento, yo me estoy volviendo un ser más carnal y me estoy alejando del Padre. Entonces, por eso los mandamientos nos acercan más a Dios. ¿A través de quién? De Yeshua. O sea, primero yo, a través de Yeshua, yo ya me acerqué al Padre, pero yo debo de guardar después esa santidad para poder permanecer con el Padre. Y obviamente el Padre va a permanecer en uno. Número 3, pero también debes de saber que tienes el poder de estas inclinaciones. Debes enfocarte en la voluntad de Elohim a través de la Torah, lo que les acabo de decir. A través de los mandamientos es que te enfocas en el Padre, y en sus mandamientos, en sus designios, y es como continúas. ¿Qué es lo que dice primera carta de Yohanan, primera carta de Juan 3:4? ¿Qué es lo que dice esa palabra? Que el pecado es la infracción de la ley.
Así dice la traducción. ¿Es la infracción de qué? De las instrucciones de Dios. Cuando yo peco, yo estoy infringiendo la ley. Por aquellos que dicen que ya pasó la ley, bueno, ¿cómo puedo infringir algo que ahí mismo Juan está diciendo que continúa o que se puede quebrantar? Entonces yo tengo que estar consciente de estos 3 puntos. ¿Sí? De estos 3 puntos. Bueno, en resumen, lo que acabamos de ver en esta tarde. Primero, las instrucciones, punto número 1, las instrucciones o la Torah son del Eterno, no son de Moshe. Se dieron a través de Moshe, de este siervo que adoró, sirvió y obedeció al Padre en todo. Número 2, no solo es oír, pero inteligentemente, lo que ya vimos que es el Shema, que tiene las definiciones: oír inteligentemente, prestar atención, escuchar, obedecer, entender, etcétera, etcétera. Número 3, cuidar nuestro corazón. Ya vimos los 3 puntos, cómo podemos hacerlo. Tenemos la capacidad para poder evitar el caer en pecado. Número 4, todas las bendiciones vendrán si nosotros nos guardamos, si nosotros guardamos nuestro corazón. Vamos allá de Barín nuevamente, 11, 13, y luego nos brincamos al 19. Fíjese lo que dice: y sucederá que si obedeces mis mandamientos, que yo te ordeno hoy, de amar a Adonai tu Elohim y de servirle con todo tu corazón y con toda tu alma. 19. Y enseñarlas a tus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes en el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Eso es aprender. Como lo vimos, el Shema, yo aprendo del Eterno, de sus mandamientos, de sus instrucciones, pero también comparto, les enseño. Aquí dice a tus hijos, cuando tú vas y le hablas a una persona de la palabra de Dios y ella se convierte al Dios de Israel, al Todopoderoso, Él viene siendo ¿qué? Tu hijo espiritual. Entonces ahí tú le estás enseñando los mandamientos, él está aprendiendo y tú tienes que cuidarlo. Y se alinea perfectamente con lo que dijo nuestro Adón Yeshua. Vamos a Mateo. 5:19. Muchos malentienden el 17 y dicen, ya Yeshua cumplió la ley por nosotros, ya nosotros no debemos de guardar nada porque ya la cumplió, porque es bien difícil y porque no se puede. Y entonces Él la cumplió por nosotros para que ya nadie la cumpla, para que todos desobedezcan, para que todos hagan lo que quieran y puedan hacer, al fin que ya somos salvos, siempre salvos. Y es una mentira, porque fíjese lo que dice el 19. No continúan leyendo ni el 18 ni el 19, pero fíjese lo que dice aquí. Cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde, fíjese cómo dice ahí, y es perfectamente, se alinea a la parasha que estamos viendo el día de hoy. Que los guarde y ¿qué? Y los enseñe. Este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Tú no quieres contar? ¿Quieres ser de los últimos que están en el reino de los cielos? Bueno, nos hemos encontrado con cristianos porque hay páginas de internet de raíces hebreas en Facebook o en otras páginas de redes sociales. Y hay muchas personas que no sé por qué se meten a ese tipo de páginas, son cristianos, son de otras denominaciones y todo, y están atacando. Y es que ustedes quieren judaizar, y es que ustedes esto, y es que... Pero tampoco no se dejan enseñar para que se les explique realmente lo que estamos, de lo que estamos hablando, de lo que el Eterno quiere para todos aquellos que nos acercamos a Él. Y entonces estas personas atacan y atacan y atacan y atacan. Y yo les digo esto, bueno, suponiendo que tú llegues a la presencia del Eterno, tú llegas,
Pero mira, como tú estás enseñando que no se deben de cumplir los mandamientos, si llegas, como diría un pastor, si acaso llegas, vas a ser llamado pequeño en el reino de los cielos. Y tenemos que tener cuidado. Y todo esto se alinea con Apocalipsis 14:12. No lo vamos a leer, lo puede leer en su casa. Que es aceptar que Yeshua es el Mesías, es el Hijo de Dios, el Mesías prometido a Israel, para acercarnos al Padre, pero para mantenernos es guardar los mandamientos. Claramente lo dice. En el libro profético del final de los tiempos lo dice. 14:12 de Apocalipsis. Y también se alinea perfectamente de que los mandamientos nos hacen sabios para continuar con la vida eterna, según lo que Rab Shaul le dice a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3:14, algo así me parece. Dice, donde le dice, tú sabes los mandamientos desde la niñez, o las escrituras, dice la traducción, y ellos te pueden hacer sabios para la salvación. Entonces, usted analice si quiere cumplir, si quiere obedecer al eterno Elohim, porque Él es el que dio las instrucciones. Por eso también cuando la gente dice, las fiestas de los judíos, no hay ninguna fiesta de los judíos. Son las fiestas del Eterno, son los mandamientos del Eterno, son las instrucciones del Eterno. Es la constitución del Eterno para que el pueblo de Israel pueda dirigirse a Él, entre ellos mismos, o sea, civilmente, y a su prójimo también. Y eso es lo que el Eterno quiere que aprendamos. Amén. Y terminamos. ¿Qué es lo que pide el Eterno entonces para tener todas estas promesas? Lo leímos, Deuteronomio 11:13. Y sucederá que si obedeces mis mandamientos que te ordeno hoy de amar a Adonai, tu Elohim. ¿Qué dice ahí? Amar a Adonai tu Elohim y de servirle con todo tu corazón y con toda tu alma, dará su tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana, lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto, tu aceite, etcétera, etcétera. En otras palabras, bendición. Entonces, ¿qué es lo que pide del Eterno de ti? Que le ames y que le sirvas. ¿Cómo le vas a amar? Guardando los mandamientos del Eterno. ¿Cómo le vas a servir? Pues llevando a cabo sus mandamientos. Bueno, hermano, espero que este comentario, esta parashá, sea de bendición para tu vida. Comparte, por favor, reacciona. Y bueno, la próxima semana estaremos nuevamente compartiendo la parashá semanal. Vamos a dar gracias al Eterno. Padre Santo, Eterno, bendito Elohim, Creador del cielo y de la tierra, Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Padre de Abraham, Isaac y Jacob. Te damos honra, honor y alabanza y te damos las gracias, Padre, porque nos has permitido mantenernos hasta el día de hoy. Gracias también por este hermoso día de Shabbat, Señor, en el cual podemos descansar, Padre, y podemos permanecer en tu presencia y podemos estar aquí. Gracias, Padre bendito. Bendice a cada uno de mis hermanos y de las personas que han escuchado este breve comentario de la parashá. Yo te pido que les bendigas, que abras su corazón, su entendimiento, que no se ofendan, Padre. Por el contrario, ellos entiendan que tú lo que quieres es que nos acerquemos más a ti, que nos santifiquemos más a ti, Señor, que seamos más kedoshim, Padre, para agradarte a ti solamente. Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado, yo te pido que así sea, llena de bendición, tanto a los que están escuchando este comentario de la parashá, como los que están aquí que ya lo han escuchado. En el nombre de Yeshua, te bendecimos, te amamos y te honramos. Amén. Bueno, nos vemos la siguiente semana. Bendiciones, Shabbat Shalom y Shabbat Tov en unas horas más.